Muy bien. Vamos a agarrar ahora el tema, esta otra forma verbal, otra forma de conjugar los verbos. Y es a lo que llamamos juego A. Ya conocemos el juego B. Vamos a hacer un repaso breve. Conocemos lo que hemos dicho, juego B. Los que saben de lingüística y esas cosas le llaman juego B o más bien es la forma en la que se refieren al sustantivo en los verbos intransitivos. Y es la forma que ya conocemos nosotros, ¿sí? Nosotros, para hacerlo más sencillo, le llamamos simplemente juego B. ¿Cuál es el juego B? Bueno, los pronombres tienen su propia forma de expresarse. Aquí los vamos a poner. Por ejemplo, yo, ¿cómo se pone en juego B? Chin. Tú, no lleva. Él o ella, no lleva. Nosotros, exclusivo, es co. Nosotros, inclusivo, es co. Ustedes, es che. Y ellos o ellas, che. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, si yo quiero expresar una idea, por ejemplo, el verbo pakban, que significa predicar. In, chin, pakbane. Recuerden, le ponemos una E o una A al final, a lo que llamamos enclítico, solo en los pronombres yo, tú, nosotros exclusivo y ustedes. In chin pakbane significa yo estoy predicando. Al kir. Bueno, en chimpakbane, tío Dios. O Tichtban el Tkanil, puede ser, ¿verdad? Tichtban el Tkanil. Chukashal. Muy bien. Estoy predicando de las buenas noticias con las personas. Siguiendo en esta misma línea, tú estás predicando con las personas o a las personas. No lleva marcador, así que no le ponemos nada, simplemente el verbo. ¿Lleva enclítico o no lleva? Sí lleva porque es tú, sí lleva. Puede ser A o puede ser E. Impakvana, tichtvan el tkani. Chukeshal. Tú estás predicando de las buenas noticias con las personas. ¿Y él está predicando? Impakvan, tichtvan el tkani. No lleva marcador, recuerden. Así que directo entre el verbo. Y lo demás continúa igual. Impakvan, él, el hermano. Impakvan, hermano. Tichtvan el tkani, chukeshal. Nosotros, pero no tú, estamos predicando. ¿Qué marcador lleva? El ko. In kopakvane. Tichtvan el tkanil. O tvan el tkanil, según la variante, el acento. Chukil, chuke o chuka, shal. Y nosotros, también tú, todos estamos predicando. In kopakvan, sin enclítico. Ustedes, ¿qué marcador lleva? El che. In che pakvane. Ustedes están predicando. ¿Y ellos están predicando? Inchepakvan. O Inchepakvan. Esta es la forma a lo que llamamos juego B. Y conocemos hemos visto hasta el momento unos 10 verbos, 12 verbos intransitivos a los que podemos conjugar de esta manera.
No hay pierde, hermanos. Primero va el tiempo verbal, después el marcador del juego B, es decir, el pronombre que corresponda, el verbo. Si hay que agregarle el enclítico, se lo agregamos y después normalmente lleva la palabra tig para enlazar el verbo con el objeto. En este caso son las buenas noticias. ¿Panchish? Muy bien. ¿Qué podemos decir del juego A? El juego A es para verbos transitivos. ¿Qué es esto? Bueno, pues para hacerlo, tratar de hacerlo lo más sencillo posible, vamos a decir que muchos de estos verbos se pueden conjugar tanto en la forma con juego B como con juego A. Pero vamos a ver algunas diferencias para entenderlo. ¿Cuál es el juego A? Es el mismo que el de los posesivos que ya conocemos. Aquí lo vamos a poner. Yo es N. Y si el verbo inicia con vocal, entonces no es N, es W. Tú es T, la letra T. Él es la letra T. Nosotros exclusivo es la letra Q. Nosotros inclusivo es la letra Q. Ustedes es la letra KY. Y ellos o ellas es la letra KY. Esto sustituye, vamos a ponerla aquí, estos marcadores que están aquí corresponden al pronombre que lleva la frase, ¿no? Y esto, pues es diferente a los que están acá. Así que solo hay dos formas de expresarlo. O al verbo le agregamos el de la izquierda, o al verbo le agregamos el de la derecha. ¿Cuál va en cada cual? Pues las opciones casi son infinitas, ¿verdad? Hemos dicho que el juego B se conjugan los direccionales, aquí lo vamos a anotar para que nos sirva de referencia. Al juego B es siempre para verbos que no terminan con N o L. Si un verbo no termina con N ni L, tiene que conjugarse con el juego B. Y hemos visto varios, ¿verdad? Como tzalach, eshpach, ikpach, y vimos otros por ahí, ¿no? Los que también se conjugan siempre con el juego B son los direccionales, cuando están solitos. Direccionales cuando están solos. Como el hapun que acabamos de ver. Hapun twin. Ese verbo se conjuga con el juego B porque es un direccional. ¿Qué otros se conjugan con el juego B? Bueno, algunos otros verbos. Y esos otros verbos también se pueden conjugar con el juego A. Y de esos vamos a hablar. Ejemplos. Tomando ejemplo este mismo verbo, el verbo pakban. Lo voy a poner aquí abajo, hermanos. Llevando el mismo orden como están los pronombres. Yo predico. El tiempo es presente, sigue siendo in, pero va acompañado de un direccional por lo general. El verbo es pakban. Entonces en el verbo es donde le voy a colocar
el marcador. ¿Y cuál es, según en nuestra lista de la derecha, el juego A? ¿Cuál es el marcador del juego A para el pronombre yo? Es N. N, muy bien. Lo puse con mayúscula, pero ahora lo voy a poner con minúscula. ¿Lleva enclítico o no lleva? Sí lleva. Recuerden que siempre el pronombre yo, tú, nosotros exclusivo, ustedes, llevan enclítico. Inshi impakvane. Vanel tkanil. Cheshal. Así que encontramos aquí algunas diferencias. Vamos a examinarlas. Tenemos la primera diferencia. En el juego B no lleva direccional. Y en el juego A sí lleva. Ahí está el she. ¿Recuerdan qué es she? Es de aquí para allá. Es decir, que el verbo está viajando. Esta predicación está viajando de aquí hacia allá. In she. ¿Cuál es la otra diferencia? El marcador. Aquí no le puse chin, ¿notan? No lleva el chin, porque no lleva los marcadores del juego B, sino lleva los marcadores del juego A. Inshi, pakvane. ¿Qué otra diferencia? Aquí en este espacio no llevó esta palabrita, que es el relacional. Es una diferencia importante. No aplica en todos los casos, pero por lo general, los verbos que son conjugados con juego A no llevan el relacional en el objeto, sino va directo el objeto. ¿Qué otra diferencia encontramos? Bueno, que aquí decía chuque, que significa con, y aquí tenemos otro tipo de direccional, que, aunque pudiera aplicar también el otro, ¿verdad? Pero bueno, aquí tiene que significa a ellos, a la gente. Así pues, ¿qué significa la de arriba? La de arriba significa, vamos a ponerlo aquí, arribita. Esperemos que no sea muy complejo aquí. La de arriba significa, yo estoy predicando. Juego B. Inchimpakvane, yo estoy predicando de las buenas noticias, literalmente, con la gente. Es lo que significa. Inchimpakvane, yo estoy predicando. ¿Y la del juego A qué significa? Es el mismo verbo, solo que lo conjugué diferente, ¿notan? Es el mismo verbo. ¿Qué significa? Significa yo predico. Yo les predico las buenas nuevas o las buenas noticias a la gente o a las personas. Esto nos permite entender la diferencia entre juego B y juego A. Las dos son muy parecidas, ¿verdad? O las dos tienen el mismo verbo, solo que lo estamos marcando de diferente. Uno lo estamos marcando el sujeto con el juego B y en el otro estamos marcando el sujeto con el juego A. ¿Cuál es la diferencia en español? Bueno, pues ahí está un ejemplo. Yo estoy predicando, juego B. Juego A, yo les predico. Ya está incluido ahí un objeto. Y como que siempre predico, ¿va? Como que siempre, toda mi vida, Ahora, Inchimpacvane en este momento. Solo ahorita, Inchimpacvane. Habiendo dicho eso, continuemos conjugando nuestro verbo. Yo les predico las buenas noticias a la gente. Tú estás predicando, perdón, tú predicas. In
Shi. ¿Y qué marcador lleva? Ninguno. Nada. Bueno, en este caso, como es el juego A, sí lleva Pues, un marcadorcito. ¿Cuál es? T. Es la letra T, ¿verdad? Muy bien. Quiero hacer la letra más grande, ya no pude yo aquí. Bueno. Inshi, tpakbane, tbanel tkanel, Yerhal. Él está predicando, perdón, él predica. Inshi, ¿qué marcador le corresponde? Él, ¿verdad? Es la letra T. Tpakban, él, el hermano. Inshi, tpakban, hermano. Tbanel tkanel, Yerhal. Nosotros, pero no tú, estamos, predicamos a la gente. Inshi, pakbane, tbanel tkanel, Yerhal. Nosotros también, tú, todos predicamos las buenas noticias. Inshi, pakban. Ustedes predican. Inshi, chpakban. Chpakbane. Ustedes les están predicando. Ustedes les predican. Inshi, chpakbane. Y ellos les predican, finalmente. Inshi, chpakban. Así pues, tenemos aquí marcados los marcadores del juego A. Esa es la diferencia entre un verbo, cómo se conjuga un verbo y cómo se conjuga el otro. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta forma particular de conjugar los verbos? La clave, en mi opinión, es poder, vamos a ponerle otro colorcito aquí. La clave es poder memorizar esta. Y ahorita vamos a ver un ejercicio para memorizarla. Por un lado tenemos al juego B, que ya lo conocemos, es el que hemos estado practicando. Ya conocemos los marcadores. Y por el otro tenemos que ahora ver los marcadores que le corresponden al juego A. Memorizándolos, pues ya podemos saber quién es el sujeto de cada oración. Muy bien. Maxama, hermano Asael, Sí, hermano. me quedé pensando en lo que nos está enseñando entrando al juego B. Este, estamos hablando de los tiempos en que los podemos hablar, ¿verdad? No, el tiempo, aquí pusimos en ejemplo el tiempo presente. Ajá, Si tú quieres sí, poner tiempo pasado, solo le cambias a la O, sea juego A o sea juego B. ok. Sí, yo me Pasado o pasado. refería a lo primero que escribió en juego B y en juego A transitivo. ¿En qué tiempo puedo utilizar, por ejemplo, la primera frase que dice, "Inchikbakbane tijbane kanil chikishkal"? ¿Y en qué tiempo puedo decir lo mismo, similar, "Inchikbakbane banel kanil kieshal"? A lo que voy es, ¿cuándo debo usar uno y cuándo debo usar el otro? Ah, ok, ok. La diferencia, pues, lo que quiero nada más, hermano, por favor. Muy bien. El juego B, hermano, en tiempo presente va a responder a la pregunta ti imbaj teya. Ya conocemos esa, no está pintando. Ya conocemos esa pregunta. Entonces, hazte esta pregunta y si la contesta, si es para contestar esta pregunta, va al juego B.
Timbachteya, que significa ¿qué estás haciendo? ¿Recuerdan eso? ¿Ah? En este momento. Entonces, para contestar esta pregunta, usamos el juego B. Porque el juego B significa yo estoy predicando en este momento. En este momento. El juego A, que es el que está aquí abajo de color azul más fuerte, dice yo predico. Como que siempre lo hago, ¿verdad? Entonces depende mucho de qué quieras decir, hermano. Si estás en un discurso y dices, los testigos de Jehová predicamos, ¿cuál excusa escogerías? Los siervos de Jehová predicamos a todas las personas. ¿Qué de las frases que están aquí, cuál escogerías? Sería la parte azul la más fuerte. Muy bien. ¿Cuál Sí. de estas? Y Shipakman. Muy bien, correcto, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Es completamente acertado. Usaríamos esta, ¿no? Los siervos de Jehová predicamos a todas las personas. Hago testigo de Jehová. Ah, muy bien, un discurso. Pero imagínate que un hermano nos pregunta, hermano, ¿Timbactey? Ah, en Chimpacbane un rat. O Timbaccheya en plural, ¿qué están haciendo ustedes? Ah, en Copacbane. Ya sería esta, ¿va? Porque en este justo momento lo están haciendo. Para términos prácticos, lo que siempre hemos recomendado, memoriza una de las dos y esa utilizamos. Jonte, hermano. Hay mucho jonte. Conforme vaya pasando el tiempo, pues nos vamos a dar cuenta en qué contexto va en una y en qué contexto va el otro. Ahora bien, queremos aclarar que hay algunos verbos, hermano Aarón, que casi siempre va a ir con juego A. ¿Sí? Hay algunos verbos que casi siempre va a ir con juego A. Y de esos vamos a hablar. Esos son los que nos vamos a aprender a partir de este momento. Los que casi siempre van con juego A, que van a llevar una direccional. Entonces, pues ahí sí no hay pierde, ¿va? Porque ya sabemos que esos verbos en particular, de a chaleco, casi siempre van a ir con juego A. Aquí en el color verdecito, abajo, ya escribimos los que siempre van con juego B, que son estos. Tampoco hay pierde ahí, que siempre van a ir con juego B. Donde vamos a tener dificultad, pues es como en estos, ¿verdad? Que ya pusimos, como el del Pacbane. Inchimpacbane o Inshimpacbane. Hay dos formas. Las dos se entienden, hermano, no hay problema. Las dos expresan una idea similar. ¿Listos? Vamos a ensayarlo entonces. Ah, hermana Paula, querías decir algo. Y nada más, rapidito, hermano. El shi, cuando decimos Imshrim Pakabane, ese siempre va a ir con el juego A. El shi. Si es con el juego A, normalmente va a llevar un direccional. En este caso, pues hacia allá, porque hacia allá está viajando el verbo, ¿verdad? Sí, hacia allá. Inshin Pakbane. Si lo vas a conjugar con el juego B, no lleva direccional. Ok. Entonces siempre, por ejemplo, por decirlo así, el tiempo, luego el direccional y luego ya el verbo con el... Uh-huh. Así es. Ahorita vamos a hacer nuestra ecuación aquí. Vamos a ponerla. Gracias por comentárnoslo muy bien. Bueno, voy a borrar esto, hermanos. ¿Cuál es la ecuación? La ecuación sigue esto. Lo voy a poner primero como ecuación y después vamos a hacer un palacio de la memoria para que nos ayude a recordar todo esto, ¿verdad? Primero va a ir el tiempo verbal. Paso 1, o lo primero que vamos a anotar. Siguiente. Marcador del objeto.
como el MAM es un idioma ergativo, el objeto se marca igual que el sujeto. Depende si va con, depende si es transitivo o intransitivo. De eso hablaremos en otra oportunidad. Marcador del objeto y ese es juego B. Pero es del objeto, ojo. No en todos los lleva, como veremos a continuación. Después, seguiría el direccional. Normalmente lleva un direccional los verbos transitivos. No en todos los casos, pero casi siempre sí lleva. Después va el marcador del sujeto, es decir, del que hace la acción del verbo, y eso es lo que acabamos de mencionar, que es el juego A. Después va el verbo, que por cierto, en tiempo pasado y presente, termina siempre con N. Después, en los casos que aplique, los pronombres yo, tú, nosotros exclusivo y ustedes, va a llevar un enclítico. Y ahora sí, va el nombre del sujeto y enseguida va el nombre, si es necesario especificarlo, el nombre del objeto. Esa es la ecuación. ¿Cómo nos vamos a aprender esta ecuación? Vamos a hacer un palacio de la memoria a ver si nos funciona, hermanos. Y claro, con repetición pues se nos queda, pero vamos a intentar esto, ¿sí? A ver, vamos a hacer un palacio de la memoria. Usted va a la cocina. Llegó la hora de hacer el almuerzo y entonces usted va a la cocina y lo primero que va a ver en la cocina es la hora. Vamos a imaginar que esto es un reloj. Ok. Eso es el tiempo verbal. El tiempo. Usted va a la cocina y lo primero que ve es la hora. Después, usted va a pensar, bueno, obviamente estamos pensando en hacer la comida, tal vez queremos hacer una sopa y usted va a pensar en quién se la va a comer. ¿A quién le va a preparar la sopa? ¿Quién va a recibir la sopa? Después va a pensar en un ingrediente, en las especias que usted va a ocupar. Ok, ¿de qué voy a hacer la sopa? Puede ser de pollo, con consomé o de qué, de verduras, pero tiene que llevar un ingrediente, ¿no? Pero primero vamos a pensar en esta oportunidad en el ingrediente secundario, en la especia que va a llevar. Ingrediente adicional, vamos a poner. Tenemos un ingrediente adicional. Después del ingrediente adicional viene el ingrediente principal. Voy a dejarle tantito espacio aquí. Muy bien. Después del ingrediente principal, colocamos ¿qué color le voy a poner? Rojito, vamos a poner. Colocamos el nombre del que cocina, del que hizo la sopa. Y finalmente, el nombre del que recibió la sopa, del que se la va a comer.
En este espacio, en el ingrediente principal, debe de llevar la firma. Deben de saber que quién fue el chef, quién fue el que hizo la sopa. En este espacio. Vamos a ver si puedo hacer un cuadradito aquí. Aquí está. En este espacio tiene que ir el que hizo la sopa. El marcador, su firma. ¿Quién va a hacer la sopa? Ah, bueno, así le voy a poner mejor. ¿Quién hace la sopa? Bien, hagamos nuestro palacio de la memoria. Muy bien. Vamos a tratar de imaginarnos, cierren sus ojos y traten de hacer este anclaje mental. Vamos a hacer un palacio de la memoria para acordarnos siempre cómo va a ir este verbo, esta forma de conjugar. Ok, llega usted del servicio, va directo a la cocina y usted va a preparar una sopa. ¿Qué es lo primero que ve? El reloj. Usted va a pensar en el tiempo. Después va a pensar en a quién se va a preparar la sopa. ¿Quién va a recibir la sopa? Ok, ya está pensando quién. Puede ser él, puede ser yo, puede ser tú. Quizá quien me lo va a recibir somos nosotros, quizá ustedes o ellos. ¿Quién? Después vamos a pensar en los ingredientes, empezando por el ingrediente adicional, que va a ser el direccional. Y el verbo va a ser el ingrediente principal. Ese es el ingrediente principal. Pero recuerden que en medio del ingrediente adicional y el principal va a ir la firma del que hace la sopa. Puede ser yo, tú, él, nosotros exclusivo, nosotros inclusivo, ustedes y ellos. Después de eso, colocamos el nombre del que hace la sopa y el nombre del que la recibe, si es necesario. De nuevo, entramos a la cocina y vemos el tiempo. Pensamos en quién va a recibir la sopa. Pensamos en el ingrediente adicional y en el ingrediente principal. En medio de estos dos va la firma del quien hace la sopa. Y para finalizar, colocamos el nombre. Primero el del que la hace y finalmente el que la recibe. Bien, tenemos nuestro anclaje mental. Pongámosle significado. Pues es lo que está arriba, ¿va? Este sería el tiempo verbal. ¿Cuál es? Puede ser o, pasado remoto, ma, pasado reciente, in, presente, oc, futuro. ¿Quién va a recibir la sopa? Bueno, ese es el juego B del objeto, del que recibe la sopa. Y esa es la gran confusión que tenemos, porque notan que en el juego B, en la primera forma de conjugar con los verbos intransitivos, el juego B marca al sujeto, pero en este caso marca al objeto. ¿Cuáles son estos? Ya los conocemos. Chin, no lleva, no lleva. Jo, jo, che, che. Ingrediente adicional. ¿Cuál es ese ingrediente adicional? Es el direccional. El direccional. ¿Cuáles son esos direccionales? Hablamos de eso la vez anterior. Puede ser she, puede ser zag, puede ser kup, puede ser ul, how, puede ser ul, puede ser pon, puede ser los 12 direccionales que ya vimos. Chag, pag, ik, etcétera. ¿Quién hace la sopa en medio el ingrediente principal es el verbo? Aquí va a ir el verbo que termina con N. Aquí va a ir el verbo. Y en medio de estos dos va a ir la firma del que lo hace. ¿Cuál es esa firma?
Bueno, yo es N. Tú es T. Él es T. Nosotros Q. Nosotros Q. Ustedes calle y ellos calle. Es el juego A. Y finalmente, si es necesario, pues incluimos el nombre del que hace la sopa y finalmente el nombre del que la recibe. Veamos un ejemplo de esto. La atalaya del próximo sábado. ¿Qué dice? In, tiempo, co, ok, te, verbo, shkuken, y el nombre. In kokt shkuken Jehová. ¿Quién hace la sopa? Aquí está T. Ay, se puso aquí arriba. Bueno. T, aquí está. Él es el que hace la sopa. La T. ¿De quién estamos hablando? De Jehová. ¿Qué es shkuken? Shkuken es proteger, cuidar, vigilar. Entonces, in kokt shkuken Jehová significa que Jehová está cuidando. ¿A quién está cuidando? Aquí está el ko. A nosotros. In kokt shkuken Jehová significa Jehová nos protege. Jehová nos cuida. Jehová nos vigila. Así va a ir formulada nuestra frase, ¿sale? Todos los verbos con juego A, así los vamos a conjugar. ¿Están listos, hermanos, para un ejercicio? Sí, muy bien. Lo voy a borrar, hermanos. ¿Está bien? Muy bien. Pensemos en un verbo. Hoy nos vamos a aprender un verbo. El verbo es amán. El verbo amán significa decir, mencionar, declarar, ¿verdad? Puede ser. Eso es amán. Y puede ir acompañado tanto del direccional shi como el direccional zah. Normalmente, ¿verdad? Son esos dos los que normalmente shi sería decir hacia allá y zah sería decir hacia acá. Esa sería la diferencia. Normalmente, hermanos, el objeto, es decir, el que recibe la acción del verbo, no es la persona a la que le decimos. El verbo es decir. ¿Y qué es lo que decimos? Pues decimos una palabra, un mensaje, y esa palabra, ese mensaje, es el objeto, el que recibe la acción del verbo. Entonces, en este ejemplo particular, pues el objeto siempre es él. Así que, venga. Inshi, amane, teshal, es un ejemplo. Tuntoksh, jw.org. Yo le digo a la persona que entre al sitio JW. Tenemos el tiempo. El marcador del juego B del objeto es él. Y recuerden que en juego B no tiene, ¿verdad? Así que no le ponemos nada ahí en ese espacio. Porque ese mensaje, pues es él. Pero sí lleva marcado el juego A. Amane. Ese es yo. Yo soy el que lo estoy diciendo. Yo soy el encargado de hacer la sopa.
Inshen amane. Ahí está nuestra frase. Bueno, para agregar un segundo objeto, un objeto indirecto, pues aquí tenemos el te. A él o para él. ¿A quién? Pues a la gente. ¿Para qué? Pues ahí está el tun. Para. Tuntox. Ox es entrar. Tuntox JW. Muy bien, vamos a hacerlo entonces. Tú le dices a la persona que entre al sitio. ¿Qué letrita lleva? ¿Quién es el encargado de la sopa? De hacerla. ¿Así fue la T? Muy bien. Inshet ama. ¿Lleva enclítico o no lleva? ¿Lleva enclítico o no lleva? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Y lleva, muy bien. Inshet amana teshal. Tuntox to JW. Tu sitio de internet JW. Él le dice a la persona que entre al sitio. ¿Cuál lleva? La T. Inshet ama. El hermano o esa persona a la otra persona. Teshal. Tuntox to JW. Nosotros. Inshet ama. Bueno, nosotros exclusivo, Inshek Amane Teshal, Tuntox to JW. Nosotros todo, Inshek Aman, to JW. Ustedes, ¿qué letrita lleva ustedes? ¿Qué letrita llevará? Muy bien, la calle. Inshek Amane Teshal, Tuntox to JW. Y ellos, Inshek Aman. Vamos a ensayarlo. Recording in progress. Ahora imaginemos este caso. El verbo está viajando hacia acá. Por ejemplo, el hermano me dijo que entrara al sitio. Muy bien. Recurramos a nuestro palacio de la memoria. Y primero tenemos el tiempo verbal. ¿Cuál es el tiempo? Me dijo. Es pasado, ¿no? ¿Están de acuerdo? En español no se sabe si es pasado remoto o si es pasado reciente. En MAM sí hay que especificarlo. Voy a poner pasado reciente, como que me lo dijo hace rato. Muy bien, tengo el tiempo. Ahora el direccional. El direccional no va a ser she, va a ser tzaj. ¿Por qué? Porque ahora el verbo viajó de allá hacia acá, porque yo estoy aquí. Y el hermano me dijo a mí y yo estoy aquí, así que va a ser tzaj. ¿Quién es el encargado de la sopa? ¿Qué letrita tengo que llevar aquí? ¿Qué letrita? T. Muy bien, la T, porque es él. Ponemos el verbo, tzaj-aman, hermano, matzaj-aman, hermano. Y ahora sí. En este caso, tunwokshe, tenemos el verbo entrar, que es oksh, pero marcado con W, porque recuerden que si inicia con vocal, ya no es N, sino es W, yo. Tunwokshe lleva enclítico, toj sitio de internet.
Tochtenbild Internet, JW. Por cierto, en Guatemala, que es donde se habla el MAM, la variante es JW. Aunque a veces estamos acostumbrados a decir JW, ¿verdad? Pero bueno, para no distraer a la persona, podemos incluir también decir JW. Y ahora sí, Matzahtaman hermano, Tungokshe Tochtemil de Internet JW. Notamos en este ejemplo que ya no es Shi, ahora es Tzah, porque el verbo viajó de allá hacia acá. Los hermanos me dijeron que entrara al sitio. Los hermanos me dijeron, ahora qué letrita va a llevar, quién es el encargado de la sopa. Los hermanos me dijeron, ¿qué marcador corresponde? La Q. Ok, la Q es nosotros, pero en este caso son los hermanos los que me dijeron a mí que entrara al sitio. ¿Cuál sería entonces? Correcto, la calle, ellos, Matzahchama, hermanos, Tungokshe, JW. Muy bien, ¿qué les parece? Ahí está la diferencia, ¿verdad? Del Shi y el Zah. ¿Qué les parece si vemos una tareita? Ya no nos da tiempo de hacerla de una vez, pero lo podemos dejar a manera de ejercicio en casa. A ver. Hermanos Sael, Naxama, Sí, hermano. Sí. borró lo que tenía, lo que pasa es que mi internet se está yendo a cada ratito y ya no pude copiarlo, entonces quería tomar una foto. ¿Ya lo borró, hermano? Sí, ya lo borré. Puse los dos ejemplos, ¿verdad? Aquí los vamos a poner, no hay pena, hermano, con mucho gusto. Solo me quedé ya en la parte final. Ok. En el del Zah, ¿verdad? Matzahtaman, Ajá. hermano. Matzah hermano, Tungokshe Tochtembil, JW. Internet JW. Y la otra. Aquí es el hermano porque tiene solo la T. Ahora, si es un plural del que hace la acción del verbo, pues sería la calle. Matzahtaman, hermano. En el primer caso es él. Aquí está, el encargado de la sopa es él. Y en el segundo caso, los encargados son ellos. Y ese es el marcador que nos va a indicar quién está haciendo, quién es el sujeto de la oración, quién es el encargado de la sopa en nuestro palacio de la memoria. ¿Sale? Muy bien. Chijonte, hermano. Chijonte. Mitite Bacatcaljo. Muy bien. Tarea. A ver qué les parece estas frasecitas. 1. Ahí las pueden anotar porque o tomar una fotito. Moisés le dijo al pueblo de Israel que obedecieran a Jehová, que obedeciera a Jehová, que obedeciera a Jehová. Noten que estamos usando el verbo decir. 2. Jesús le dijo a sus discípulos que debían de tener fe. 3. Nosotros les
les declaramos o les decimos a las personas las buenas nuevas del reino de Dios. Y finalmente, una última, una que utilizamos muchísimo en el ministerio. La Biblia nos dice que, ¿ah? La Biblia nos dice que debemos predicar, por ejemplo. Ay, ya se encimó aquí con este. Déjenme borrarlo. Ahí estamos. Ay, ya lo borré. ¿Alguien tomó foto? No, ¿verdad? Voy a anotarla. ¿Dónde se quedaron? ¿Todos anotaron todo o no? Bueno, mejor en un WhatsApp ahorita podemos escribírselas también, ¿no? Me faltó la última, la 4 nada más. A mí. La la Biblia, última. la Biblia nos dice que debemos predicar. La Oh, Biblia nos dice que debemos Predicar. predicar. Les voy a Ajá. ayudar con esta última, hermanos, para que ustedes ya la empiecen a utilizar en las reuniones, mañana, al ratito. ¿Qué es? Ajá, mira. Inzahtamá, Biblia, ¿verdad? Tío el Dios, ¿verdad? Inzahtamá, tío el Dios. Ja. Y después, ¿qué vamos a anotar? Ya conocemos la siguiente frase. Kail Tichton. Debemos, es importante que, tenemos, es urgente que. Y ponemos el verbo que corresponda marcado con el juego A de nuevo. Inzahtamán, tío el Dios, ka, il Tichton, kpakban. La Biblia nos dice que debemos, que es importante, que es urgente, que es necesario que prediquemos. Bueno, ahí está el ejemplo. Mejor les voy a poner una quinta aquí para que no haya trampas. La Biblia nos dice que es necesario tener valor, o vamos a poner otro verbo, alabar a Jehová. Ok, nos dice que es necesario orar. Ahí estamos. Recuerden que el verbo orar significa, en MAM se dice, bueno, este es el verbo, ustedes lo conjugan, Dios. Va junto, va con todo y Dios, así que hay que conjugarlo. Ahí están esas frasecitas. Nos esforzamos por hacerlas y lo comentamos la próxima ocasión si Jehová nos permite. ¿Tienen alguna pregunta final sobre este interesante concepto del juego A? Qué bonito, es como un universo, ¿verdad? Ir descubriendo ahí cosas buenas con el único objetivo de poder dar a conocer las verdades del reino a las personas de esta lengua. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? Hermano, Sí. ¿podrán? Es que yo me quedé en la frase tercera. No Ok, la vamos a. Muy bien, déjame. Si Ok, quiere vamos a- alguien que tomó foto, lo puede mandar, por favor. Muy bien.